Bien, vamos a seguir. Nos habíamos quedado y esta mañana hemos vuelto a ver ¿no sois capaces de verlo? ¿Eh? Sí, ya sé que es hacia vosotros. Se pierde luminosidad. Ahí vale. Bien. ¿Hay alguien que no lo ve? ¿Hay alguien que no lo ve bien? ¿Todo el mundo lo ve bien? Vale. Si hay alguien que no lo ve bien y su compañero sí, lo que necesita es graduarse. ¿Vale? O sea, hay dos fenómenos. La agudeza visual, el problema es que no es igual en todos, y la corrección también. Con lo cual, el problema es que muchas veces uno no va bien corregida la agudeza visual y entonces, pues no lo ve bien. ¿Vale? Pero esto, en concreto, si no ves bien esto, tienes una agudeza visual bastante mal. O sea, otra cosa es que no leas lo que pone aquí arriba y demás, pero lo que pone en la presentación se ve todo que es letra bien gorda. ¿Vale? Bueno, venga, vamos a seguir, a ver si nos da tiempo hoy a terminar con lo que corresponde a la ventilación del espacio muerto y a la composición del gas alveolar, o sea, la presión alveolar de oxígeno. Que yo creo que sí que nos va a dar tiempo hoy a ver esos dos puntos, y eso en conjunto nos deja ya terminado, digamos, de alguna manera, a comprender la parte de cómo se genera la composición de los gases en el alveolo, y mañana ya pasamos a la difusión. ¿Vale? Entonces, la ecuación del gas alveolar la hemos estado viendo y la hemos estado viendo en el seminario, lo importante que es para poder relacionar la producción de carbónico, la ventilación alveolar y la PCO2, tanto para saber cómo está la condición de un sujeto como para saber cómo se modifica cuando se modifican los parámetros. ¿Vale? Ahora vamos a ver muy rápidamente, esto es exactamente lo mismo, solo que puesto en forma de deducción de la ecuación y demás, para el que lo quiera. No es más que lo mismo que hemos visto para deducir la ecuación de la ventilación alveolar. Aquí está el razonamiento que hemos visto también ya varias veces de qué valor toma la constante en función de cómo midamos cada uno de los valores, y un razonamiento sobre el efecto de disminuir la ventilación alveolar sobre la presión de carbónico en sangre arterial. Y aquí tenéis lo que hemos definido en el seminario esta mañana, os lo dejo para que lo tengáis en las presentaciones, de qué significa hiperventilación e hipoventilación. Daros cuenta que no se mide a través de un valor absoluto. Curiosamente, hiperventilación o hipoventilación, en el fondo, se mide por el efecto sobre la PCO2, no por un valor absoluto. De manera que un sujeto que tiene la PCO2 baja está hiperventilando. Un sujeto que tiene la PCO2 alta está hipoventilando. Eso no quiere decir que ahora a un sujeto que le sube la PCO2 hipoventile, sino que un sujeto que le sube la PCO2 hiperventila como efecto. Ojo, es diferente una situación del efecto que produce el cambio de la variable. Aumentar la PCO2 como respuesta en el organismo produce hiperventilación, pero tener la PCO2 elevada indica que uno está hipoventilando.
¿Vale? Porque precisamente si le hubiese funcionado bien el aparato regulador, lo que habría hecho es aumentar la ventilación y seguir teniendo la PCO2 normal, y entonces estaría ventilando lo que le corresponde para su producción de carbono. ¿Estamos de acuerdo? De manera que el organismo regula adaptando la ventilación a la producción de carbono. Y en el momento en que esa regulación no funciona bien, el sujeto se encuentra en hiperventilación o en hipoventilación. Y lo vemos a través de la PCO2. De la misma manera, en significado puramente de nomenclatura, tener la PCO2 baja significa hipocapnia y la PCO2 alta significa hipercapnia. Aquí tenéis otras palabras de la nomenclatura que están relacionadas con lo mismo y que resultan importantes. Eupnea sería la respiración normal espontánea. Hiperpnea hace referencia a un sujeto que está aumentando la ventilación. Taquipnea lo hace sobre todo cuando el sujeto aumenta la ventilación aumentando la frecuencia, porque viene de taquímetro, ¿vale? Entonces, todas estas palabras vienen del griego. Disnea está indicando que un sujeto tiene una sensación. Lo que mejor refieren los sujetos para preguntarles sobre la disnea es: yo puedo respirar pero no me cunde. Es un sujeto que no tiene dificultades para mover el aire, pero el aire no le llega. ¿Estamos? Esa es la sensación de disnea. Es una sensación de que no es capaz de tener intercambio respiratorio, pueda o no ventilar, ¿vale? Y si eso se produce cuando el sujeto cambia de la posición de sentado a decúbito, es lo que se llama ortopnea, ¿vale? Y apnea es la ausencia temporal de respiración. La ausencia permanente de respiración es apnea solo durante un rato. Luego ya es de función, ¿no? ¿Vale? Aquí tenéis diversos problemas por los que la ventilación alveolar puede estar disminuida. La disminución de la ventilación alveolar puede ser por disminución del volumen corriente, por disminución de la frecuencia respiratoria, que todo ello daría lugar a la disminución de la ventilación total. Eso es lo que producen, por ejemplo, determinadas drogas sobre el centro respiratorio, alteraciones del movimiento del tórax, etcétera, etcétera. O sea, hay patologías que pueden provocar una disminución o una alteración en la ventilación alveolar porque modifican la ventilación total del sujeto, bien por modificación del volumen corriente, bien por modificación de la frecuencia respiratoria. La otra forma de disminuir la ventilación alveolar sin modificar o incluso con la ventilación total aumentada consiste en aumentar la ventilación del espacio muerto. Y la ventilación del espacio muerto puede estar muy aumentada por desequilibrio ventilación-perfusión, que quiere decir que hay partes del pulmón que son alveolos, que se ventilan pero no se perfunden bien, ¿vale? En cuyo caso, aunque sean alveolos, formarían parte del espacio muerto, o bien por aumento de la frecuencia respiratoria disminuyendo el volumen corriente, como pasa, por ejemplo, ante determinadas reacciones dolorosas. Se pilla, hace uno un montón de respiraciones muy rápidas, pero con un volumen corriente muy bajo, está ventilando uno prácticamente solo espacio muerto, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver cómo vemos la ventilación del espacio muerto. Aquí tenéis un ejemplo del espacio muerto de un sujeto y del espacio muerto con una manguera. Como habíamos visto, este está debajo del agua, podría estar igual en un pozo, como hemos visto esta mañana, ¿vale? Lo que tendría que hacer el sujeto para poder respirar con una manguera alta y que no formase parte de su espacio muerto sería simplemente echar el aire por la nariz, como hemos visto esta mañana, ¿vale? Con lo cual el aire de la manguera
sería siempre aire atmosférico. ¿Aire atmosférico o aire inspirado, el de la manguera? No, no es lo mismo. ¿En qué se diferencia el aire atmosférico del inspirado? En el vapor de agua que hemos calculado esta mañana, ¿no? Entonces, el de la manguera, ¿qué será? ¿Atmosférico o inspirado? Atmosférico. Solo el que está en el límite con la boca pues puede recibir vapor de agua, ¿vale? Está bien. Bueno, veo que lo vamos comprendiendo. O sea, ya vamos comprendiendo un poco, haciéndonos una idea de toda la estructura. Entonces ahora, el siguiente paso que podemos hacer es querer calcular el espacio muerto del sujeto. ¿Cómo podemos calcular el espacio muerto de un sujeto? Lo podemos calcular de dos maneras. O bien el espacio muerto anatómico, que no se suele hacer mucho, pero está bien para comprenderlo, o bien el espacio muerto fisiológico, que ese sí lo hacemos, y para ello lo que consideramos es la mezcla de gases expirados. El espacio muerto anatómico, la forma de medirlo es esta que tenéis aquí arriba. Es el método de Fowler y se basa en una cuestión muy simple, que es, si yo hago una inspiración de nitrógeno puro, o sea, sin oxígeno, mejor dicho, perdón, al revés, de oxígeno puro sin nitrógeno, o sea, lo que yo hago es que tengo una boquilla que permuta y entonces en un momento determinado el sujeto coge y rellena con oxígeno puro una sola inspiración profunda. Generalmente puede hacerse con una inspiración profunda, también vale con una inspiración normal. El efecto que vamos a tener depende luego en la dilución que tengamos del nitrógeno. De manera que lo que nosotros hacemos es, y estamos cogiendo oxígeno puro. Si tenemos un medidor de la concentración de nitrógeno rápido, que son como están, justo en la boquilla, ¿qué le va a pasar a la concentración de nitrógeno durante esa inspiración? ¿Que cae a cuánto? Si es oxígeno puro, ¿cuánto nitrógeno tiene? 0. Con lo cual cae a 0 el aire inspirado. ¿Vale? A continuación, se le pide al sujeto que expulse lo que tiene, ¿y qué es lo que va a suceder? Que cuando empieza a expulsar, yo tengo que la concentración de nitrógeno va subiendo desde 0 hasta una plataforma que será la proporción que se haya diluido lo que he cogido sin nitrógeno con lo que yo tenía en los alvéolos que tenía nitrógeno al 80%, al 79%, vamos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo tengo ahora mismo nitrógeno el 79%, o sea, una concentración fraccional del 79% en mis pulmones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Si yo cojo una boqueada de oxígeno puro, en el aire inspirado ha entrado oxígeno puro. ¿Vale? Con lo cual, el aire del espacio muerto, ¿qué composición tendrá? Oxígeno y ¿qué otra cosa? Vapor de agua, nada más. Con lo cual, el gas seco, solo oxígeno. ¿Vale? Nitrógeno 0. ¿Y el gas de los alvéolos qué tendrá? Tendrá una mezcla de nitrógeno, oxígeno y tal que se habrá diluido con el oxígeno puro. De manera que el oxígeno habrá aumentado y el nitrógeno habrá disminuido. En función de la proporción de mezcla que yo haya inspirado. Depende de cuándo me haya conectado la boquilla y cuánto aire haya cogido. Vamos, cuánto oxígeno puro haya cogido. ¿Vale? Pero lo que sí es cierto es que el aire que yo empiezo a echar, que estaría en este momento, ¿sale de dónde? ¿Del espacio muerto anatómico o de los alvéolos? Del espacio muerto anatómico, porque sale de la boca, de la tráquea, o sea, sale primero del espacio muerto anatómico. Luego empieza a salir un aire mezclado en distinta proporción de espacio muerto y
de alveolo y al final sale solo de los alveolos. ¿Estamos de acuerdo? De manera que el valor este final me indica cuánto se ha diluido, pero no lo voy a tener en cuenta, pero este valor inicial sí me indica lo que ha salido de los alveolos y del espacio muerto. De forma ideal, yo puedo considerar el punto intermedio y considerar que el aire que salió en este tiempo provenía del espacio muerto y el aire que salió en este tiempo proviene del espacio alveolar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo hemos comprendido? Porque está claro que este del principio sale solo del espacio muerto. Luego empieza a salir mezclado, sigue mezclado y luego ya este de aquí en adelante, que pongo en puntos, está claro que es solo alveolar. Y en el intermedio, este que sube en forma de S, pues puedo considerar que la mitad, más o menos, salió de un lado, la mitad salió del otro. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que hacemos cuando lo queremos medir. Entonces no tengo más que medir el volumen que se ha expirado durante este tiempo, que ha sido este, que provenía del espacio muerto, y el volumen que se ha expirado en el resto. El volumen del resto no me importa, pero lo que sí me importa es el volumen del espacio muerto. ¿Lo hemos comprendido? Claro, eso no tiene ninguna utilidad. Por eso es una prueba que no se hace más que una utilidad fisiológica, físico-experimental, de poder averiguar cuál es el volumen del espacio muerto anatómico, pero en el fondo, a nosotros, si unos alveolos sale el aire después, pero no ha hecho intercambio, es igual de espacio muerto que el que estaba en la tráquea. No lo sabemos, pero calculamos que cuando el área B es igual al área A, divide en dos trozos este segmento, de manera que asumo que este de aquí corresponde al volumen del espacio muerto. Y es como lo mido. Podemos discutir si está bien, mal o regular, pero siempre cometes un error, porque aquí estás cometiendo siempre un error, porque el aire sale mezclado. Pero por otra parte, ya os he dicho que el espacio muerto anatómico tiene muy poca repercusión, porque se está modificando en clínica precisamente cuando parte de los alveolos dejan de realizar intercambio. Y entonces es aire que sale aquí al final, pero no ha realizado intercambio. Y estaba formando parte del espacio muerto exactamente igual. Con lo cual, la medida que a nosotros nos interesa mucho más en fisiología es la medida del espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico se calcula mediante la ecuación de Bohr, que no consiste más que... no está aquí. Tenéis una deducción de cómo se calcula el espacio muerto fisiológico en las tablas de ecuaciones que están en el campus virtual. Si alguien tiene dudas, yo luego se lo resuelvo, porque a mí no me interesa tanto hoy que os fijéis en el espacio muerto fisiológico, sino en su concepto. ¿Cómo se aborda el espacio muerto fisiológico? Simplemente como mezcla de gases. Quiero decir, yo de la ventilación total, una parte proviene del espacio alveolar y otra del espacio muerto. Puedo considerar que la que ha venido del espacio alveolar es la total menos la del espacio muerto. ¿Estamos de acuerdo? Momento en el cual, despejando, llego a esta ecuación. Partiendo de la misma de la ventilación alveolar, pero en vez de eliminar el espacio muerto, considerar que la alveolar proviene de la total menos la del espacio muerto, llego a esta misma ecuación. ¿Estamos? ¿Vale? Y lo que obtiene es la proporción de ventilación del espacio muerto que corresponde al total. Es idéntico al problema que hicimos en circulatorio de calcular la fracción de eyección, que es calcular por efecto de dilución qué parte del volumen diastólico final, que sería el volumen expiratorio,
corresponde al volumen de eyección, que en este caso para nosotros sería el espacio muerto, en este caso. Y en el fondo eso viene a deducirse y es una ecuación que es esta que tenéis aquí, que es la del Paco-Peco, famosa, que es la relación entre la ventilación del espacio muerto y la ventilación total es la PaCO2 menos la presión expirada promedio partido por la presión arterial de CO2, que es igual que la que calculamos, si os acordáis, en circulatorio cuando lo hicimos en el problema. ¿Vale? En el fondo no es más que ver la dilución que ha tenido la PCO2 por el aire inspirado para conseguir el aire expirado. Dicho de otra manera, ¿dónde es mayor la PCO2? ¿En el aire alveolar o en el aire expirado? A ver, votos a favor de que la PCO2 es mayor en el aire expirado. Votos a favor de que es mayor en el aire alveolar. Y todos los demás todavía no lo sabéis. Hay que definirse. Vamos a ver. Ahora ya no acepto que la gente no levante la mano. Tenemos que saber si hay más PCO2 en el aire alveolar o en el aire expirado. Y, como siempre, hay que pararse un minuto. Olvidarse de las imágenes, pensar en mezcla de gases y descubrir, yo tengo un aire expirado, un aire alveolar, el aire expirado se compone de esto y esto, ¿dónde hay más PCO2? No el alveolo bueno, no, o sea, ¿vale? ¿Dónde hay más PCO2? ¿En el aire expirado o en el aire alveolar? Votos a favor del aire expirado. Votos a favor del aire alveolar. Bien, bien, eso es. Sí, señor. En el aire alveolar, el CO2 es bueno. Es que, como pensáis, el CO2 es malo. Estará en el expirado, sabrá ir él. No sabe ir. El aire expirado se mezcla. Aire alveolar con aire inspirado. El aire inspirado, ¿cuánto CO2 tiene? 0. Con lo cual, ¿cuál sería el máximo que podría tener el aire expirado? Pues igual que el alveolar. Y esa condición, ¿qué implicaría? Que el espacio muerto, ¿cuánto tendría que ser? 0. Si el espacio muerto no es 0, el aire alveolar siempre tiene más CO2 que el expirado. ¿Vale? Porque aunque vosotros queráis eliminar el CO2, no, eliminar el CO2 es lo peor que te puede ocurrir. Es más, se muere uno antes eliminando CO2 de más que reteniendo CO2. Fijaros qué curioso. O sea, el problema es que la supervivencia, en cuanto empiezas a eliminar CO2 de más, vas de culo. O sea, porque se soporta fatal. El CO2 es fundamental para mantener sobre todo el equilibrio ácido-base del organismo. Entonces, en el momento en que tú estás eliminando CO2 en exceso, el desequilibrio que produces metabólico es tan bruto que acabas muriéndote rapidísimamente. En cambio, soportar PCO2 en exceso es mucho más fácil. ¿Vale? Que ya os quede claro a partir de ahora. Bien. Por cierto, esta fue la primera pregunta del seminario de hoy. Por si no lo recordabais. Exactamente. Bien. Pues ahora seguimos. Hemos visto ya el tema de la PCO2 y demás. Pues ahora vamos a ver el tema de el aire, la composición alveolar de oxígeno. ¿Vale? Para ello, vamos a ver que mientras que el CO2, nosotros no tenemos CO2 en la atmósfera y todo el CO2 que existe es el que fabricamos nosotros y por tanto en la ventilación solo depende del CO2 que nosotros tenemos, para el oxígeno ese no es solo el problema. El problema es que el oxígeno nosotros lo que hacemos es consumirlo, no lo fabricamos. Entonces partimos de que nosotros el máximo que podemos tener es el que hay en la atmósfera y de ahí para abajo.
¿vale? Cada vez que mezclamos gases lo vamos disminuyendo. De manera que ¿dónde habrá más oxígeno? ¿En la atmósfera o en el aire inspirado? A ver, votos a favor de que hay más oxígeno en la atmósfera. Votos a favor de que hay más oxígeno en el aire inspirado. Pero muy bien, ¿eh? O sea, la mayoría enormemente muy bien, que es evidentemente en la atmósfera. ¿Dónde hay más oxígeno? ¿En el aire inspirado o en el aire alveolar? A ver, votos a favor del aire inspirado. Votos a favor del aire alveolar. Bien, vamos bien. Hoy vamos muy bien, o sea, después del seminario veo que se han centrado mucho en las ideas. De manera que está claro, el oxígeno, hay menos oxígeno cada vez, primero, porque el aire inspirado se diferencia del atmosférico en que le hemos añadido vapor de agua y hemos desplazado una proporción de los gases. Porque en la atmósfera no tenemos ningún generador de presión entonces estamos desplazando unos gases por otros. ¿Vale? A continuación, en el alveolo, está claro que hemos retirado una proporción de oxígeno que es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto oxígeno retiramos de los alveolos? Todo el que llega, una parte, todo el que se consume, una parte. A ver, votos a favor de que retiramos todo el oxígeno que se consume. Votos a favor de que retiramos una parte del oxígeno que se consume. Nos hemos ido ya todos al huerto. Lo llevo preguntando desde el primer día. Desde el primer día. El oxígeno, ¿nosotros fabricamos oxígeno? No. Lo cual quiere decir que todo el oxígeno que tú consumes o lo retiras de la atmósfera o no existe. O sea, está claro que lo hemos retirado del alveolo y hemos retirado exactamente el consumo de oxígeno. Retiras un poco más, que ¿dónde lo llevas? ¿A dónde lo metes? No, vamos a ver, el que tú retiras tiene que ver con el que llevas en la sangre. ¿Solo llevas el que retiras? Pregunta, ¿en la sangre solo se lleva el oxígeno que se retira en el metabolismo? ¿O se lleva mucho más? Más, eso es. Lo cual, son dos cosas que siempre os confunden, porque vais pasando del razonamiento fisiológico al razonamiento metafísico. Lo que te sucede es que tú estás retirando lo que consumes, porque no puede ser de otra manera. Si retiras más de lo que consumes, en algún sitio se tiene que acumular. Y si retiras menos de lo que consumes, ¿de dónde sacas el resto? ¿Está claro? Eso es como tendríais que pensar. De manera que está claro que se retira lo que se consume. Igual que se añade de carbónico lo que se produce. ¿Vale? Que no tiene nada que ver con la cantidad que haya en la sangre. En la sangre hay una cantidad de oxígeno y hay una cantidad de carbónico que no tiene que ver con lo que se consume, ni con lo que se produce. Tiene que ver con la saturación de la hemoglobina, los transportadores, la presión parcial, y luego de ahí podrás deducir si eres capaz de realizar o no metabolismo aerobio. Pero no es que se lleva lo que se necesita para el consumo. ¿Vale? ¿Está claro? Bien. Entonces, según eso, tenemos claro que del alveolo hemos retirado la parte que hemos consumido de oxígeno y en cambio hemos añadido la parte que corresponde al carbónico. Pero ¿en cuánto afecta lo que añades de carbónico a la presión de oxígeno? Solo en la relación que haya de intercambio respiratorio de R, del cociente respiratorio. Pero supongamos durante un ratito que vamos a tener un cociente respiratorio de 1 para facilitar las imágenes. Entonces, en realidad, el carbónico funciona por su lado, el oxígeno por el suyo. Serán iguales, pero cada uno funciona por su lado. ¿Vale? Entonces, hemos quedado en que para nosotros vamos a partir de que el oxígeno que vamos a tener en el alveolo será lo que venía en el aire inspirado menos lo que hemos intercambiado, ¿o no?
Supongamos que intercambiamos uno a uno la presión alveolar de oxígeno, pero vamos a ponerla en rojo que se verá mejor probablemente. En rojo. La presión, aquí la ponemos. La presión alveolar de oxígeno, ¿a qué será igual? A la presión inspirada de oxígeno menos lo que yo intercambio por carbónico. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos un cociente respiratorio de 1, ¿a qué será igual? A la presión inspirada menos la presión de carbónico, fíjate, menos la presión arterial o alveolar, que es lo mismo, de CO2. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Si yo no estoy intercambiando en la misma proporción, ¿qué quiere decir? Que tendrá una relación esta resta con R. ¿Está claro? De manera que la forma fácil de recordarlo es la ecuación reducida, que es la que solemos utilizar de la ecuación alveolar, es la presión alveolar es la inspirada menos la PCO2 partido por R. Fijaros que eso es conceptualmente y se entiende muy bien. ¿Qué es? Yo tengo el aire inspirado, al aire inspirado le retiro una proporción de oxígeno que sustituyo por carbónico. Entonces va a depender de la presión de carbónico que he puesto y de R, que es la proporción en la que retiro uno con respecto a que añado el otro. ¿Vale? Si R es 1, evidentemente es lo mismo que he retirado de carbónico, mejor dicho, que he añadido de carbónico, es lo que he retirado de oxígeno. Si R es mayor que 1, ¿qué quiere decir? Que en realidad he retirado más oxígeno que carbónico he añadido. ¿Qué he dicho? ¿R mayor que 1? No, R menor que 1, perdón, que es lo normal. Si R, es que estaba pensando en R menor que 1, pero me parece que lo dije mal. Si R es menor que 1, que es lo normal, 0,8, ¿qué quiere decir? Que en realidad le estoy retirando más carbónico que oxígeno le añado. No. A ver, aclarémonos, que ahora lo he vuelto a cambiar otra vez. He cambiado las dos cosas. Menos mal que lo habéis entendido, veo, porque la mayoría de vosotros lo habéis pillado. Si R es 0,8, en realidad le estoy retirando por cada 40. Fijaros que lo normal, para hacernos una idea ahora mental, lo normal es una PCO2 de 40 y eso es un valor muy permanente. Lo normal es un valor de R de 0,8 y R también es un valor bastante permanente, de manera que lo normal, esta resta, ¿cuánto vale? 50. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces aquí tenéis la presión inspirada, si le restas 50, te quedaría la presión alveolar en cada sitio, aproximadamente, en un sujeto normal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en cuanto subes de aquí, como no empieces a hiperventilar y bajes la PCO2, vas de ala. Y un poquito más arriba, o te pones oxígeno o sigues de ala, porque no eres capaz de oxigenarte. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Dime. ¿No hay oxígeno? En el espacio muerto hay más oxígeno o menos que en el alveolo. No digo, vamos a ver. En el espacio muerto hay más o menos oxígeno que en el alveolo. En el aire del espacio muerto hay más o menos oxígeno que en el del alveolo. Más. Entonces, ¿tu pregunta? Pero esto no es volumen, esto es presión. Esto es la presión inspirada de oxígeno. Porque le hemos bajado a través de añadirle vapor de agua. Mira, ¿ves? Fíjate que entre la presión barométrica de oxígeno y la presión inspirada hay una pequeña bajada que se debe
al efecto del vapor de agua. ¿Vale? ¿Estamos? Con lo cual, de hecho, la presión inspirada de oxígeno, ¿a qué sería igual? De estas variables. Repito la pregunta. La presión inspirada de oxígeno, ¿a qué sería igual? ¿Alguien que quiera contestar? El que conteste bien tiene un punto. A ver. Contando con lo que tú quieras, tienes estos valores. Conoces la presión barométrica, conoces esto, ¿tú qué harías? Vamos a ver. Has pillado una parte, pero te has confundido. No partas de eso. Tú tienes que hacer el mismo. ¿Cómo es calcular la presión barométrica de oxígeno? Multiplicando la presión que hay en la mezcla de gases por 0,21. ¿Vale? De manera que sería presión barométrica por 0,21 te daría la presión barométrica de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno tendría que ser la presión barométrica, no presión barométrica de oxígeno, sino la presión barométrica, menos 47, en eso estamos de acuerdo, que sería el vapor de agua, por 0,21, eso sí. Y puedes calcular que ese es el valor que tendrás aquí. O sea, 600 menos 47 por 0,21 tendrá que darte 116. 500 menos 47 por 0,21 te da 95. Pero no es 101 menos 47. Ojo. Porque para calcular 101 ya es 500 por 0,21. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo? Bien. Pues este precisamente es la presión inspirada de oxígeno, que es este término, y que es esta columna de aquí. La otra corresponde al intercambio de gases que yo haya tenido. Y ahora fijaros que eso implica que mientras que la PCO2 no dependía de la PO2, esta es la presión alveolar de oxígeno, la presión alveolar de oxígeno sí depende de la PCO2. En el fondo no es que dependa de la PCO2, depende de la ventilación. Pero como la ventilación la vemos a través de la PCO2, ahora nosotros sí podemos ver que el aumento de la PCO2, ¿qué le pasa a la PO2? Que disminuye. Y simplemente con disminuir la PCO2 en un sujeto, estamos aumentando la PO2. Por eso un sujeto que hipoventila, le sube la PCO2, pero también le baja la PO2. Y le baja la PO2 alveolar, la arterial y todas las demás. Al que no difunde, la alveolar no le cambia, lo que pasa es que no es capaz de llegar al capilar. ¿Vale? ¿Lo hemos comprendido? Hemos razonado sobre esta ecuación un poquito y la hemos visto, porque esta es la esencial. O sea, aquí la esencial que tenemos, déjame ver qué tenemos a continuación. Vamos a verlo mejor en esta. Le añadimos una. La relación esencial que tenemos sería PCO2 igual a K por la producción de carbónico partido por la ventilación alveolar, que sería una de las ecuaciones que nos está midiendo el efecto de la ventilación, y la otra sería la presión alveolar de oxígeno, sería igual a la presión inspirada de oxígeno menos la PA
CO2 partido por R. O si lo ponemos mejor, lo ponemos aquí el quebrado, PA CO2 partido por R. ¿Vale? En realidad, luego ya veréis que como cuando R es diferente de 1, claro, cambian los volúmenes y hay que añadir aquí un pequeño factor más F. Es un factor de corrección que es como solemos hacerlo. Seguimos razonando con esta ecuación y le aplicamos un factor de corrección que en condiciones normales es de 3 a 5 milímetros de mercurio y que luego ya veréis que se puede deducir a partir precisamente del nitrógeno, porque cuando yo no repongo carbónico en la misma proporción que oxígeno consumo, claro, hay un cierto cambio en las presiones totales, en la mezcla de gases. Y ese cambio, en vez de cambiarlo en toda la ecuación, nosotros preferimos seguir razonando sobre esta ecuación, que es mucho más fácil en clínica, y tener en cuenta que este factor solo es muy importante en dos situaciones: cuando R es muy diferente de 1 y cuando la concentración fraccional de oxígeno en el aire inspirado es muy diferente de 0,21. O sea, si yo tengo una concentración fraccional de 0,21 y un cociente respiratorio no excesivamente diferente, su factor es muy pequeño y entonces no lo tenemos en cuenta. ¿Vale? Y es mucho más fácil razonar sobre la presión inspirada y la PCO2. De manera que yo ahora, mientras que para modificar la PCO2 la relación directa era contra la ventilación, la PO2 la puedo modificar de dos maneras, que es modificando la presión inspirada de oxígeno, y la presión inspirada de oxígeno hemos quedado en que era igual a ¿qué? A la presión barométrica menos 47 multiplicado por la concentración fraccional de oxígeno en el aire inspirado. De manera que yo ahora la presión inspirada de oxígeno tengo dos formas de modificarla. Bien modificando la presión barométrica, bien modificando la concentración fraccional de oxígeno en el aire inspirado. Si yo quiero aumentar la presión inspirada de oxígeno, ¿qué tengo que hacer si quiero modificar la presión barométrica? Bajar de altitud o meterme en una cámara hiperbárica, que es en una habitación, que las hay en muchos sitios, para alguna cosa, entonces se mete uno en una cámara hiperbárica y puede uno regular la presión barométrica. De forma más simple para la mayor parte de los individuos, si yo lo único que no necesito modificarle la presión por alguna patología que tenga el sujeto, que hay patologías en las que sí se mete a los sujetos en cámaras hiperbáricas, pero si no tiene una patología que requiera una cámara hiperbárica, para modificarle la presión inspirada de oxígeno es mucho más fácil actuar sobre la concentración fraccional de oxígeno en el aire inspirado, que se puede hacer de dos maneras: o bien con una mascarilla por efecto Venturi, entonces una mascarilla que lleva el tubo de oxígeno por el centro y unos agujeros que chupan aire. Entonces mezclan el oxígeno puro que va por el centro con el aire que entra por los agujeros y da unas mezclas que dependen de la configuración de la mascarilla. Normalmente llevan una regulación que uno pone al 25, al 21, tiene la ventaja de que luego el paciente lo tapa y respira otra que nunca sabe uno cuál es. ¿Sabes? O sea, luego cuando se cansa se la pone de sombrero, o sea, y veréis que las que son mascarillas, cuando llegas al respiratorio te las encuentras con que el sujeto las tiene de sombrero. Tiene una mascarilla aquí, y respirando aire atmosférico. Y la otra forma que hay es mediante gafas. Entonces lo que metes, haces el mismo efecto en tus fosas nasales, de manera que le metes un flujo de aire, de oxígeno, mediante unas gafas nasales al sujeto en la nariz, que se mezcla con el aire que él mismo respira. Y en función de los litros por minuto que regules en la gafa, esa concentración aproximada consigues. En realidad a ti no te interesa una concentración objetiva,
porque lo que te interesa es ver cómo sigue el paciente al cabo de un rato y regularle, mientras que las gafas, si las mantienen puestas durante todo el rato, lo que corresponde a las mascarillas, los sujetos se las ponen y se las quitan con toda facilidad. ¿Vale? Bueno, son y 31, así que lo vamos a dejar viendo simplemente lo siguiente, que es aquí lo que os queda lo podéis ver ya vosotros, porque no es más que lo mismo que hemos visto hasta ahora, solo que aquí tenéis el factor de corrección, que por cierto tiene un error en la fórmula, y esto es un por. ¿Vale? Este elemento es lo que se llama F, que es el factor de corrección, y sería presión alveolar de oxígeno por FiO2 por 1 menos R partido por R. ¿Vale? Ya, el razonamiento con esto y los problemas los veremos en el próximo seminario. De manera que en el seminario del miércoles empezaremos a resolver los problemas 1 a 4. Ya tenemos el espacio muerto, tenemos el gas alveolar, tenemos la ventilación, podemos calcular un montón de cosas. ¿Vale? Y vamos a razonar también un poquito en los ratos que nos queden sobre esto que es más importante, de qué pasa cuando le doy una cosa, cuando le doy otra, cuando le quito, le pongo. ¿Estamos? Pues eso haremos en el seminario del miércoles. Vale. Pues hasta luego. ¿A qué hora queréis el miércoles?